Hola, soy Beatriz Sea y esto es Didáctica de L. Hoy vamos a hablar sobre enseñar español sin libro de texto. Un libro de texto o un manual es de gran ayuda porque te proporciona una lista de temas para enseñar, una lista de puntos a seguir, el programa, ¿verdad? Los materiales y las actividades para hacer con los alumnos. Tenés todo allí, ¿no? ¿Qué más querés? Súper completo. Lo importante es saber cuándo conviene usarlo y cuándo no, y en este video te ayudo a reflexionar sobre eso. Sabemos que el negocio de la venta de libros funciona en base a cantidad, cuanto más ejemplares se venden mejor, por eso tienen que ser generales y tienen que servirle a todo el mundo. Pero eso es una desventaja cuando tenemos un contexto de enseñanza que es más específico, cuando queremos personalizar el curso a un alumno o a un grupo de alumnos. Ahí necesitamos otras opciones. En el diccionario de términos clave de L, que es este que tengo acá, claro que también está la versión en línea, se recoge la idea del currículo centrado en el alumno, que es aquel que tiene en cuenta las necesidades, las preferencias, las características y el contexto de enseñanza de ese grupo o de ese alumno. Y aquí el profesor cobra protagonismo porque determina junto con los alumnos o teniendo en cuenta ese contexto el programa a seguir, ¿verdad? Entonces es importante porque le da autonomía tanto a los alumnos como al profesor. Y yo te menciono esta referencia porque es un concepto que está fundamentado, ¿no? Entonces trabajar sin libro no es una cosa que yo diga, bueno, me hago la rebelde, mirá qué rockera que soy, trabajo sin libro, me hago la loca. No es eso, sino que es una propuesta para tener más flexibilidad para poder hacer el curso más personalizado para el alumno. Y a mí se me ocurren dos propuestas o dos situaciones ideales donde podemos utilizar esta propuesta de enseñar sin libro. La primera, F, español para fines específicos, o sea, español jurídico, para los negocios, para hotelería, para médicos, etcétera, ¿no? Diferentes contextos profesionales. En este tipo de cursos a mí en particular nunca me ha servido ningún manual. Yo llegué a comprar manuales de español para negocios, pero habré usado de repente una página para alguna cosa, pero nunca me sirvieron así, porque en mi caso yo tengo alumnos individuales que llegan con una propuesta, por ejemplo, un dentista que tiene que presentar un trabajo científico en un congreso en España, ¿tá? En ese caso, obviamente que no va a haber ningún libro que va a ser tan específico y que traiga lo que ese alumno necesita. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, por ejemplo, ¿qué tipo de vocabulario va a necesitar para hacer su presentación? Va a necesitar introducir y conectar las ideas, ¿tá? Va a tener que describir procesos, explicar causa y efecto, responder las preguntas de la audiencia. Frases como en primer lugar, en segundo lugar, en conclusión. También, por ejemplo, frases como está integrado por, esto se compone de, esto produce tal resultado, y estructuras como el presente, verbos en presente para describir cómo funcionan las cosas, la voz pasiva, el impersonal se. Ahí el profesor va a diagnosticar cuáles son los aspectos lingüísticos y comunicativos que tiene que enseñar, que va a constituir el currículo, ¿no? Va a ser el esqueleto para montar allí, para formar su programa a seguir con ese alumno. Y los contenidos los tiene que aportar el alumno. Por ejemplo, ese alumno me mandaría su presentación, su PowerPoint, y con base en eso vamos a hacer simulaciones, vamos a hacer prácticas, ¿no? Clases muy prácticas donde entrenamos. El alumno va presentando y yo le voy aportando esas frases, vamos enriqueciendo y lo vamos practicando una vez más, y así vamos siguiendo ese currículo, esa estructura
a partir de los contenidos proporcionados por el alumno y de la parte lingüística que le aporta el profesor. El segundo contexto o situación ideal para trabajar sin libro es si seguís la metodología TPRS. ¿Te acordás lo que era? Tengo un video que explica ese tema, que lo voy a dejar aquí el link en la descripción del video. TPRS o la enseñanza de la proficiencia mediante la lectura y narración de historias. Entonces, en ese caso el aprendizaje no está limitado por una progresión lineal con base en estructuras gramaticales. No es esa la propuesta. Los puntos a tratar con TPRS están dados por el vocabulario necesario para contar y para conversar sobre la historia. Y en este abordaje, como la base del currículum no es estructural, entonces no importa si aparece alguna estructura que a ti te pueda parecer que es más avanzada, porque la integramos como parte de la historia. Lo importante es el significado. Si aquella expresión es importante para contar la historia, entonces tiene que estar. Supongamos que en la historia aparece una frase así: Ana habla con Jorge y le da un libro. Muchos profesores en ese caso se agarran la cabeza porque van a decir, ¿cómo? ¿Le da? Entonces yo tengo que explicar los pronombres de complemento indirecto y sacar toda la tabla, pero no, porque tú y yo y todos los profesores didácticos hacemos las cosas de otra manera. No damos una explicación de gramática, simplemente es una frase que está allí porque es vocabulario que forma parte de la historia. ¿Tá? Entonces, si no se entiende, lo traducimos porque es importante que quede claro lo que quiere decir, pero no le damos tanta importancia porque lo vamos a practicar con las preguntas circulares. Las preguntas circulares van a ser, por ejemplo, ¿tú le das un libro? Sí, yo le doy un libro. Vamos a practicar le das, le doy y le da. Entonces yo, tú, él, ¿no? Tercera persona. Solamente esas formas. Y la forma te y le y me. ¿Tá? Entonces vamos a mantenerlo simple. Y esa estructura la vamos a practicar no solamente con que le da un libro, sino que le da un cuaderno, un vestido, un regalo, una manzana, un pastel de chocolate. Lo vamos a practicar con varios objetos para poder afirmar el uso de la estructura. Y eso es lo que TPRS hace, reduce la cantidad de elementos que estamos trabajando y aumenta exponencialmente la cantidad de veces, la cantidad de repeticiones que hacemos para que eso el alumno lo pueda automatizar. Y esas prácticas se hacen a través de mini diálogos o conversaciones paralelas con base en la historia, pero incorporando la experiencia de los alumnos y también las cosas que ellos quieren decir, las ideas que ellos tienen ganas de decir, que eso también lo hace personalizado y lo hace mucho más relevante e interesante para los alumnos. Por eso es que no se necesita libro, porque las prácticas son orales y porque el contenido sale de las ideas que aparecen en la historia y de las ideas que todos aportamos, ¿no? Profesores y alumnos. En la metodología TPRS, el currículum está basado en las palabras más frecuentes en español. Y los 7 verbos más frecuentes en español son los siguientes: hay, está, es, tiene, le gusta, va y quiere. Con esos 7 verbos ya podemos armar una historia para el nivel inicial. Esto puede ser para la primera clase, porque allí tenemos esos verbos que son muy frecuentes y es importante que los alumnos los conozcan, sepan su significado y tengan la práctica de usarlo en esas mini conversaciones para que así se automatice, ¿no? En lugar de ejercicios que no funcionan, hacemos prácticas orales con esos verbos. Y en realidad el foco no es en el verbo en sí, sino que el foco es en el contenido, en el significado, en la experiencia comunicativa, porque estamos conversando sobre esas acciones. Entonces se cuentan historias que están creadas en torno a ese vocabulario básico, ¿no?
y se incluyen también aquellas frases que los alumnos sugieren a partir de las preguntas del profesor. El profesor pregunta justamente para sacar esas ideas e incorporarlas a la historia. Y en esto de enseñar sin libro, una de las grandes preguntas es: ¿cualquier profesor puede enseñar idiomas sin libro? Y bueno, aquí yo en realidad opino que no. ¿Por qué? Porque los novatos, los que están recién empezando, precisan de la estructura que te da un manual, ¿tá? O de repente un programa, o pues, no tiene por qué siempre ser un manual, pueden ser otros recursos o materiales, pero algo que te aporte una estructura básica. ¿Por qué? Porque ellos no tienen todavía ese ojo clínico. Yo no lo tenía cuando recién empecé, ¿no? Esa segunda naturaleza, esa intuición que vos vas desarrollando para captar cuáles son las necesidades del alumno y poder conectar eso con opciones acertadas de materiales y de actividades, ¿no? Y un profesor tiene que ir aprendiendo con la práctica, por ejemplo, qué se enseña en cada nivel, qué temas se asocian generalmente con la enseñanza de cada estructura, cuáles son las dificultades de los alumnos, las diferentes etapas por las que pasan los alumnos. Por ejemplo, ese entusiasmo al principio y esa rapidez con la que aprenden los principiantes, ¿no? Los colores, las estaciones, los meses del año, la vestimenta, los medios de transporte, todo eso parece que va muy rápido. Y después la meseta del intermedio, que parece que no salen del lugar, sienten que no avanzan. Y después cuando hacen el clic, que empiezan a pensar en la lengua meta, eso también es increíble. Y bueno, y conocer todo ese proceso a través de la experiencia directa con los alumnos y de la reflexión del profesor, eso te lo va dando la experiencia. Yo al principio, cuando empecé a enseñar español, también no tenía ni idea y me fui sorprendiendo, por ejemplo, cuando vi lo difícil que era el verbo gustar. Para expresar preferencias y gustos en español es difícil. ¿Por qué el verbo gustar tiene esa estructura tan rara? O sea, nunca me había puesto a pensar eso, ¿no? Y después a ver que hay muchos otros verbos que siguen también esa misma estructura de gustar. Es increíble. Y bueno, y a partir de ahí te pones en el lugar, ¿no?, del extranjero que está aprendiendo tu idioma. Y para enseñar sin libro hay que tener una cancha, ¿no? Hay que tener esa capacidad para sacar de abajo de la manga y en el momento algún recurso para poder salir del paso, ¿no? Eso te lo da las horas de clase, las horas de vuelo, las horas con los alumnos. Y a medida que vas desarrollando esas habilidades con la práctica, entonces sí, empezás de repente a diseñar una unidad didáctica por aquí, creás otra actividad por allá, y entonces empezás de a poco y va a llegar un momento que vas a tener todas las habilidades necesarias para crear tus propios materiales, tus propias ideas plasmadas allí y el currículo, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí ya tenés las condiciones para poder ser un excelente profe de español para fines específicos, o formarte también con TPRS, que te cambia la vida totalmente. Y otra gran pregunta: ¿todos los alumnos pueden aprender un idioma sin libro? Bien, aprender, todos pueden aprender, ¿no? Todos aprendimos nuestra L1 sin libro, por lo menos hasta que empezamos la escuela, ¿verdad? De manera que sí, aprender se puede aprender, pero nosotros tenemos que tener en cuenta las preferencias de los alumnos. Hay algunos alumnos que les gusta tener un libro, les gusta tener el material impreso, otros son más digitales y otros son más auditivos, entonces les es indiferente si lo tienen escrito o no. Pero en general a los alumnos les gusta tener algún registro, ¿no? Les gusta tener algo a lo que recurrir, ya sea para repasar o para hojearlo y ver cuánto aprendimos hasta ahora, ¿no? Mirá todo lo que hicimos, o sea, le da como una evidencia del progreso que van haciendo. Por eso es importante, cuando se trabaja sin libro, tener algún registro, alguna forma ahí de recopilar todos esos contenidos que vamos trabajando con los alumnos
Esto se puede hacer ya sea a través de un documento de Google Docs, que es lo que yo hago. También se podría hacer un portfolio, o sea, la forma, ahí puedes usar tu creatividad porque los profes didácticos tenemos la creatividad por filosofía. Bien, espero haberte hecho reflexionar un poco con estas ideas y te dejo dos preguntas. La primera, ¿tú sos de trabajar con libro o sin libro? Y la segunda pregunta, ¿se te ocurre algún otro contexto que sea ideal para trabajar sin libro? Aguardo tus comentarios, déjame tu opinión y nos vemos la próxima semana con otro video con más didáctica de L.